Muy buenos días, hermanos y hermanas queridos. Les damos la bienvenida y vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, queremos agradecer a usted por esta mañana, Señor, por lo especial que significa para nosotros, Señor, el saber que despertamos y podemos ver, Dios, su compasión, su amor, su gracia, Señor, dándonos vida, dándonos la oportunidad de abrir nuestros ojos y vivir un nuevo día, Señor. Un nuevo día que puede ser muy especial, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar del clima o de los problemas que podamos estar pasando, Señor, pero a su lado tenemos una diferencia, Señor. Podemos sentir el corazón lleno de usted, Señor. Padre Santo, gracias porque este día vamos a tener un día especial, un culto misionero, Señor, un culto de misiones que nos va a hacer ver hacia usted su corazón, Señor, que es el corazón de las misiones, Señor. Gracias porque usted nos enseña cada día que usted quiere ver a cada persona cerca de su mano santa, Señor. Gracias porque usted nos cuida, nos protege, nos ayuda cada día a mirar hacia usted. Gracias por su Hijo Jesús en la cruz y gracias por su Hijo Jesús resucitado que nos da la esperanza de estar un día con usted allá en el cielo, Señor. Gracias por este tiempo. Dejamos cada una de las actividades que vamos a hacer en este culto misionero en sus manos, que usted nos guíe, que guíe a nuestros hermanos de la alabanza, que guíe a cada uno de los hermanos de los distintos ministerios que estamos hoy día a cargo de este culto misionero. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Quisiera pedirle que pongan su micrófono, sus celulares en silencio, si es necesario que los apaguen, si no, los dejan en silencio por si esperan algún mensaje urgente, pero para que no haya ninguna interrupción. Quiero compartir con ustedes la escritura que está en Mateo 28. Mateo 28. Y dice así, la gran comisión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué increíble esta escritura, cómo nos anima, cómo nos desafía, cómo nos reta. Aquí vemos que nos anima, pero también nos desafía. No es una simple invitación, o sea, dice Jesús, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y Él nos manda a ir a todas las naciones para llevar la enseñanza que Él nos ha enseñado, nos ha entregado a nosotros. Y ahora vamos a darle el espacio a nuestro hermano de alabanza para que nos canten unos cantos de alegría. Muchas gracias, querido hermano.
Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Un gusto en saludarles, en verles en este hermoso día que Dios nos dio, ¿cierto? Tuvimos lluvia, tuvimos agüita, así que estuvo muy bien porque necesitamos agüita, así que el Señor nos mandó harta agüita que anoche fue, pero torrencial, no sé si se dieron cuenta, e incluso hasta por unos cuetos vieron por ahí, unos transformadores, así que si es que no se dieron cuenta, pero estuvo fuerte la lluvia anoche. Así que, queridos hermanos, los invito a ponerse en pie para que alabemos a nuestro Señor, celebrando que nuestro Cristo está vivo, celebrando que Cristo siempre vivirá. Cantemos, queridos hermanos, celebrad a Cristo. Con energía, con entusiasmo, estamos adorando a nuestro Cristo vivo, estamos adorando a nuestro Señor Todopoderoso. Así que con sus palmitas, con su entusiasmo, esta alabanza va a salir hermosa para nuestro Señor. Vamos, querido hermano. Celebrar a Cristo, resucitó. Vamos, hermano. Él resucitó. Él resucitó. Y por siempre vivirá. Vamos de nuevo. Él resucitó. Él resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Muy bien, querido hermano, déjame decirle que salió hermoso esta alabanza para nuestro Señor. Y vamos a cantar un himno, queridos hermanos, que se llama Alabanzas dadas a Cristo. Este himno también tiene movimiento, así que también los invito a que estemos alegres, gozosos en el Señor, con esta alabanza, con este himno que es hermoso. Alabanzas dadas a Cristo. Cantemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Así que, queridos hermanos, los invito para que alabemos al Señor nuevamente con este hermoso himno. Santos todos
cuando estemos en gloria, con fuerza, en presencia de nuestro Redentor. a una voz, la historia diremos del gran vencedor. amén. Así es, queridos hermanos, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz, la historia diremos del gran vencedor. Porque sabemos que Cristo es el gran vencedor, ¿no es cierto? Amén. ¿Cierto? Por algo nosotros somos salvos. Y hay una alabanza que habla de que Cristo nos dio esa libertad porque rompió las cadenas que nos ataban del pecado con su muerte, con su sacrificio en la cruz, ¿cierto? Y posterior resurrección, ¿cierto? Él nos liberó del pecado. De las cadenas de la muerte nos libró. Y por eso, queridos hermanos, vamos a cantar Hay libertad. Así que con fuerza, queridos hermanos, esta hermosa alabanza. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Vamos, hermanos. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Vamos de nuevo. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Vamos, al que elijo. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Vamos, hermano, lo quiero escuchar. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Vamos de nuevo. Al que elijo hace libre, es libre
al fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Hay libertad en Cristo nuestro Señor, quien vive y vivirá por siempre. Querido hermano. Así es, hermano. Y damos gracias porque sin duda que la muestra del amor de Dios a través de su Hijo Jesús es la mayor muestra de amor que tenemos cada uno de nosotros. Y ahora quiero invitarlos, tomen asiento por favor, quiero invitarlos a ver unos videos que nos van a pasar. Mis hermanos, qué bonito y qué importante lo que acabamos de presenciar, ¿cierto? Con el partir que tenemos de esta familia Gómez Roja a Misiones, el proceso, todo lo que se va a hacer en este tiempo. Y yo creo que esta alabanza que nosotros vamos a cantar todos juntos, que dice, por el poder de tu amor, yo creo que nuestro Señor, cuando pone en nuestros corazones ciertas capacidades, ciertas cosas que nosotros hacemos en el transcurso del día o en el transcurso del tiempo, lo hacemos con amor al Señor. Y yo creo que aquí acabamos de presenciar eso, el amor que existe hacia nuestro Señor para poder alcanzar otras almas, otros corazones donde no se puede, ¿cierto? Por la religión, por la cultura, por un montón de cosas. Y esta alabanza dice, cuando empieza esta alabanza, dice, vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame. Y yo creo, queridos hermanos, que cada uno de nosotros, desde que recibimos a nuestro Señor Todopoderoso en nuestros corazones, encontramos un cambio. Podríamos hacer a lo mejor una charla de cada uno de nosotros, cuál fue el cambio que tuvimos nosotros desde que recibimos a Jesucristo nuestro Señor, y yo creo que estamos de aquí hasta el próximo domingo con todos los cambios y toda esa renovación que hizo el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Queridos hermanos, cantemos esta alabanza, también pidiéndole al Señor por la familia Gómez Rojas, por nosotros, por nuestras peticiones y por nuestros cambios, por nuestra renovación, ¿cierto? Que nuestro Señor hizo o está haciendo en estos momentos con nosotros. Queridos hermanos, lo invito a ponerse en pie para poder alabar al Señor. Cámbiame, renuévame.
Yo sé que con el poder de su amor, Señor amado, nosotros nos levantamos cada día, Señor, y le damos gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por esta familia, Señor, Gómez Rojas, que parte, Señor, que va a partir a un rumbo nuevo, Señor, algo que no sabemos, Señor, pero usted le va a dar la fuerza, Señor amado, para seguir adelante. Usted lo va a cubrir, Señor, a esta familia con su poder, Señor amado. Señor, le damos gracias, Padre bendito, porque usted está logrando esta misión, Señor, especial que se está haciendo, Señor, para llegar a un objetivo final, Señor, que es tener más almas, Señor. Y le damos gracias, Señor. Gracias por todo. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Hermanos, los quiero escuchar nuevamente con esta parte, queridos hermanos. Los quiero escuchar. Vamos de nuevo, queridos hermanos, todos juntos. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero como las águilas por el poder de tu amor.
adoración, toda alabanza para nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ahora, después de estos cánticos que nos hacen sentir también el corazón de Dios, quiero invitar también a los niños que van a pasar a la escuela dominical, por si hay niños acá. De todas maneras, quiero agradecer el que estén acá igual, y quiero animarlos con las oraciones. Voy a invitar ahora a nuestro pastor. Y allí es donde hay dos cosas que hay que considerar, o al menos algunas de esas cosas que vamos a considerar ahora en este tiempo. Y hoy día vamos a estar hablando de este concepto de a su manera. Por ahí ya va a aparecer, a su manera. Porque cuando nos ponemos a pensar un poquito en este desafío del cual estamos hablando, en la forma en cómo vamos a desarrollar este desafío que yo recibo al llegar acá a la iglesia y que ustedes ya de alguna manera conocían y sabían, es importante entender de qué manera vamos a desarrollar esto. ¿Cómo es posible que hagamos una tarea tan grande como la que estamos tratando de mencionar un poquito hoy día y pensar un poquito en ella? Por lo tanto, hoy día vamos a estar tratando de conocer un poco la manera de Dios desde la perspectiva bíblica. Como hoy día nuestro primer culto misionero del año, quiero hacer una aclaración antes de ir al tema. Otra más antes de ir al tema, porque creo que es importante. En cierta ocasión yo estaba fascinado predicando algo de misiones y al terminar el culto un hermano me llamó así medio enojado, me dijo: oiga pastor, y usted está predicando de misiones y muéstreme dónde la Biblia dice de misiones. Bueno, así que ahora, para que nadie me rete, lo voy a hacer antes y no al final, ¿ya? Entonces quiero hacer una aclaración sobre el tema o sobre la palabra misión o misionero. Este es un paréntesis, ¿ya? Es conocimiento general. Las palabras misión y misionero, sin lugar a dudas, especialmente en este tiempo, son tal vez las que están más repetidas y consagradas en el vocabulario evangélico. Se dice frecuentemente o se piensa, cuando se habla de misión, casi siempre hacemos la relación de llevar el evangelio a naciones que están en otro lado, en otra cultura, en otra nación. Casi siempre hoy día estamos haciendo la relación de misioneros con otros temas culturales, que no está mal, porque producto de este trabajo de misiones se ha establecido una área dentro de la iglesia evangélica que tiene que ver con la misionología. Se hizo tan importante el tema de las misiones dentro de la iglesia que se hizo necesario escribir sobre el concepto misionero y se acuña este nuevo saber, por decir así, llamado misionología, donde hay que definir algunas cosas, qué sé yo, referente a eso. Sin embargo, es bueno destacar que el concepto misión o misionero no lo va a poder encontrar usted en la Biblia. O sea, usted puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis y la palabra misionero o misión en la forma en que nosotros la entendemos no la va a encontrar. Primera cosa, no es un término que esté acuñado directamente allí en la Biblia en ese sentido. Básicamente el concepto misionero de la Biblia aparece de estas dos palabras que traté de ponerles allí. Primero la palabra salaj, que es del hebreo, y en el griego la palabra apostelein y sus derivados. Y es interesante porque básicamente estas palabras hebreas y griegas, si se traducen al español, que son la implicancia de llevar algo, básicamente tiene que ver con la idea de enviados. O sea,
enviado, la palabra enviado, que es la que usted va a encontrar cientos y miles de veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando usted se encuentra con la palabra enviado, es esa palabra enviada que reviste el concepto misionero que nosotros tenemos pensado en el día de hoy. Es interesante que ya usted se habrá dado cuenta que en el griego la palabra enviado, que se traduce como en su mayoría apostolein, deriva en la palabra español que nosotros tenemos de apóstoles. O sea, cuando la Biblia hace la diferencia entre los discípulos y los apóstoles, esa palabra apóstol es la transliteración de apostolein, vale decir personas que fueron enviadas. Entonces, desde el aspecto bíblico, si bien es cierto el concepto misionero no aparece, el concepto más cercano o que reviste toda esta idea es esta idea, ya sea en hebreo, salaj, o en griego, apostolein, y en los dos, en el Antiguo y en el Nuevo, tienen que ver con esta idea de que alguien es enviado. Desde ese punto de vista, entonces, tendríamos que decir que este concepto misionero, ¿verdad?, implicaría siempre, desde el aspecto bíblico, siempre va a requerir de que quien salga tiene que ser comisionado, siempre, siempre. O sea, para que se cumpla el concepto bíblico, tiene que ser comisionado. Y de allí usted podrá recordar en su mente cómo Jesús enviaba a los discípulos, enviaba, los comisionaba, ¿verdad? Como cuando Pablo estaba en Antioquía, dice que el Espíritu Santo vino y le dice: apártenme a estos porque los he enviado. O sea, cada vez que se encuentra ese concepto enviado, desde ese aspecto nosotros tendríamos que decir que esas personas se convierten en el concepto que nosotros tenemos hoy día como en misioneros. Solo con la excepción de que en el concepto de la misionología, que es un término técnico que tenemos hoy día, tiene principalmente con ir a otras culturas en ese sentido. En terminología estrictamente bíblica, entonces, deberíamos hablar del misionero como enviado y de la misión como envío, o finalmente la idea como un verdadero apostolado, o sea, entenderse enviado. Cuando hablamos de un misionero, cuando hablamos de misiones, desde el aspecto bíblico, siempre debemos entender que es alguien que se considera a sí mismo como enviado. Puede ser enviado de Dios, puede ser enviado de una iglesia, puede ser enviado desde un grupo. Ese concepto de ser enviado es muy importante. Con eso ya estaríamos más o menos listos como para entender que el concepto de la misión o el enviado es un aspecto absolutamente integral y no solamente tiene que ver como el concepto que se establece hoy día como las misiones foráneas. O sea, cada persona que se ve como enviada de algo, principalmente llevando estas buenas nuevas, estaría aplicándosele el concepto misionero que nosotros hoy día entendemos. Ahora, quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en Mateo 9, 35 al 38, porque quiero que podamos revisar de qué manera el Señor más o menos establece los principios del ser enviado. Usted me va a entender desde ahora en adelante que cada vez que hoy día, por lo menos en esta reflexión, hablemos de enviado, es igual, ¿qué cosa? Misioneros, ¿ok? Pero vamos a tomarlo desde la idea original, un enviado. Mateo 9 del 35 al 38. Si usted lo encontró, puede seguir la lectura. Yo le voy a dar lectura a este pasaje. Mateo 9, 35 al 38. Dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiados y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Que bien podríamos leer también, les dijo ¿a quién? ¿Les dijo a quién? A sus enviados, o si lo quiere alargar un poquito más, a sus misioneros. ¿Me va entendiendo, verdad? Y aquí es donde viene el versículo 38, donde dice: pídanle por tanto al Señor de la cosecha, y fíjese que viene aquí, que envíe, porque esa es la fundamentación, ¿no? Que envíe, o sea, que apostolei, que vendría a ser el concepto, que siga apostoleando, que sería la conjugación allí, a obreros a su campo. Vuelvo a leer esto. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Producto de esto, Jesús hace una reflexión. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Este pasaje tiene ya de por sí dos divisiones que son naturales, ¿no? Una, el escritor nos plantea la acción de Jesús, su acción de misionero, ¿no? Piense esto: Jesús fue misionero. Usted dirá: oh, ¿cómo Jesús fue misionero? ¿Por qué yo puedo decir que Jesús fue misionero? ¿Por qué? Porque Jesús siempre se vio como un enviado ¿de quién? De Dios. O sea, perfectamente nosotros podríamos fácilmente decir, pensando hoy día en el concepto misionológico, podríamos decir: Jesús fue un misionero. Y en los versículos que acabamos de leer nos muestran dos cosas. La primera es el accionar del misionero. Segundo, esta idea de la reflexión misionera. El accionar del misionero, le vamos a tratar de echar una miradita hoy día en algunos aspectos que yo considero que son importantes revisarlo en el accionar del misionero. O sea, si alguien quisiera tratar de saber, de entender cómo debería ser el accionar de un misionero, deberíamos echarle una miradita cómo el misionero Jesús, disculpen esta frase, el misionero Jesús realizó, ¿qué cosa? Su apostolado, o vale decir, cómo respondió a este concepto de ser enviado. Y vamos a ver algunas características, echarle una miradita a algunas características de cómo Jesús cumplió esta idea de su apostolado o cómo respondió a este tema de la expansión. Lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Vemos claramente que en el pensamiento de Jesús misionero, vemos claramente que hay un pensamiento no estático. Esto es lo primero que debo decir acá. Cuando vemos al Jesús misionero reflejado en estos pasajes, vemos a un Jesús que siempre estaba pensando en cómo expandir el mensaje. Nunca pensó única y exclusivamente en un lugar, en un sector. Por lo tanto, en ese sentido, el mensaje de Jesús siempre iba dirigido hacia afuera. El texto claramente dice que Jesús se desplazaba, se movía, recorría distintos lugares
con el fin de poder llegar a esos distintos lugares y poder llevar de alguna manera esa buena noticia o esa idea que él quería plantear. No esperó necesariamente, no esperó que la gente viniera a él. No esperó necesariamente que la gente le buscara, aun cuando tenemos efectivamente algunos pasajes de la Biblia que muestran que la gente iba buscando a Jesús, pero era este mover. Jesús no solamente dejaba que la gente le buscara, sino que Jesús también se movía. Es imposible responder con el Evangelio a personas que uno desconoce. Y esto es muy importante. Cuando Jesús se iba desplazando a las aldeas, a los lugares, él lograba tratar de entender cuáles eran las necesidades de las personas donde ellos vivían, de modo que él podía, por decir así, lo vamos a ver en un momentito más, acomodar, darle sentido ¿a qué? A aquel mensaje que él estaba entregando. Es importantísimo entender que Jesús quería, disculpen, conocer dónde vivían. Jesús quería conocer la historia de las personas, porque todos nosotros tenemos una historia que contar. Y según esa historia que contamos, somos. Es muy importante. Nadie es lo que es por lo que es, sino que somos realmente por la historia que contamos. Es esa historia que contamos la que nos da valores, apreciaciones, decisiones, inclusive problemas. Los problemas que acarreamos muchas veces son parte de nuestra historia también. Entonces Jesús se movía, estaba con ellos, iba a estos lugares, trataba de conocerlos. Entonces no vemos a un Jesús cerrado, estático, sino que vemos a un Jesús yendo donde estaba principalmente, ¿qué cosa? La necesidad. Para que él pudiera de alguna manera responder a este concepto o a esta necesidad. Bien pudiéramos decir que esta característica del Jesús misionero podría obedecer a este concepto de la misionología, que tiene que ver con tener que ir al lugar para tratar realmente de qué, de entender cómo piensan, cuáles son sus historias, cuáles son sus problemas, para poder realmente hablarles con sentido. Y esta es una declaración que quiero hacer. Muchas veces, no sé si ustedes han escuchado de repente por ahí cuando las personas dicen, sí, es que la iglesia está encerrada en 4 paredes. ¿Han escuchado eso, no? A modo de crítica, casi me da la impresión que casi siempre esa observación se hace a modo de crítica. Es que la iglesia está encerrada en 4 paredes. Bueno, yo soy un partidario de que esa frase es una equivocación en realidad. Si entiendo y comprendo que la iglesia la conformamos cada uno de nosotros, en realidad la iglesia está encerrada 2 horas los días domingo en este lugar. Porque ustedes, terminando de aquí, no se quedan aquí en el templo. ¿Salen a dónde? A sus casas. Y mañana no vienen a encerrarse aquí al templo. Mañana, ¿a dónde salen? Salen a sus trabajos. Salen a feriado. ¡Ah! Lo tenía atento. Está bien. Es que un feriado no es menospreciado. Ya. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Aunque esta frase de repente pueda sonar importante, que la iglesia está encerrada en 4 paredes, cuando entendemos correctamente la iglesia, hermanos, desde la perspectiva bíblica, la iglesia lo que menos hace es estar encerrada en 4 paredes. La iglesia está semana a semana trabajando, estudiando, caminando en la calle, comprando en el negocio, comprando en el supermercado. Allí está la iglesia.
Es una iglesia que está presente. ¿Sabe dónde? Donde hay necesidad. Cuando uno piensa en esto, lo primero que tendríamos que decir entonces es que este Jesús misionero que nos está planteando este pasaje es un Jesús misionero que tiene claridad de que el mensaje no puede quedar restringido en un único lugar, sino que se requiere ¿qué cosa? Se requiere moverse, se requiere llevarlo en ese sentido. Otro tema importante que tiene que ver esto es que la misionología de Jesús, cuando observamos a este Jesús misionero, es alguien que es capaz de dialogar con la cultura dominante. Y a mí me llama mucho la atención esto. Y en este caso nuestros hermanos deberían volverse musulmanes hasta en su manera de pensar. Porque escucharon los datos, ¿verdad? ¿Cuánto porcentaje de musulmanes hay en Turquía? O sea, prácticamente todos. Toda la gente con la cual ellos se relacionen en el día, toda la gente va a pensar, va a hablar, va a vivir, va a sentir en clave islámica. Siempre, permanentemente, van a conversar en clave islámica, van a pensar, van a relacionarse. Y esto es muy importante. Algo muy significativo es que Jesús va a las instituciones existentes de su tiempo. Por ejemplo, a Jesús lo encontramos sentados en varias ocasiones dialogando con los judíos. Aunque debo hacer una mención, Jesús era judío, por lo tanto ahí no tendríamos la diferencia estaría hablando entre judíos. Pero el punto que quiero mencionar aquí es que Jesús fue capaz de meterse en las profundidades de los judaizantes, dialogar con ellos. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué era posible que Jesús pudiera hacerlo? ¿Por qué Jesús podía entrar en las sinagogas? ¿Por qué Jesús podía dialogar con esos hombres que representaban eso? ¿Sabe por qué? Porque Él lo conocía. Él sabía cómo entrar a una sinagoga. Él sabía cómo debía comportarse en una sinagoga. Él sabía los ritos de una sinagoga. Él sabía las costumbres, los tiempos. Él conocía completamente el judaísmo porque Él era judío. Por lo tanto, a Él ese conocimiento del judaísmo le permitió en gran parte hablar en esos lugares. ¿Por qué? Porque Él lo conocía. Otro ejemplo que encontramos, seguramente usted se estará recordando, del apóstol Pablo. Cuando uno desde la perspectiva misionológica observa la estrategia evangelizadora del apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía una estrategia clara, establecida. No hacía las cosas así a la loca. Él tenía una estrategia. ¿Cuál era la estrategia evangelizadora del apóstol Pablo? Mientras su fama aún no era reconocida, a cada lugar donde él llegaba, ¿sabe dónde llegaba? A la sinagoga. Y en la sinagoga comenzaba ¿a qué? A predicar. Comenzaba a hablar. Comenzaba a enseñar. Le daban la palabra en la sinagoga, mientras todavía no se daban cuenta que Pablo estaba tratando de hablar algo que se parecía al judaísmo, pero que Pablo había logrado entender que el judaísmo no era la respuesta para el hombre, sino el Cristo crucificado. Y hasta que no se daban cuenta los que estaban a cargo de la sinagoga, ¿sabe qué hacía Pablo? Pablo hablaba de Cristo. Cuando ya los encargados de la sinagoga se daban cuenta que a este que le habían dado el permiso para hablar estaba hablando de Cristo,
y habían algunos que ya comenzaban a creer y a escuchar a Pablo, algunos se convertían, los encargados de la sinagoga decían, a ver, pero si este está predicando otra cosa, y lo expulsaban. Pero casi siempre, cuando lo echaban, ya salía ¿con quién? Ya salía con un grupo. Y es con ese grupo que luego comenzaba a establecer la iglesia en ese lugar. O sea, Pablo tenía una estrategia, pero esa estrategia le permitía un diálogo donde él estaba. ¿Por qué? Porque él conocía el judaísmo. Pablo no le era desconocido, y esto es muy importante, no solo para la familia de la cual hoy día estamos tal vez centrándonos, sino para nosotros. Estamos conociendo lo que la gente está hablando hoy día. ¿Somos capaces de ser dialogantes? ¿O todavía estamos con ese evangelio donde, no, esa cuestión no me hables, no, yo no te voy a escuchar, no, eso es pecado? Y no tenemos la capacidad de dialogar. Fíjense por favor, Jesús da un claro ejemplo de que mientras a él se le permitió, él se estableció en diálogo con esta cultura predominante. Y es muy importante porque nosotros debemos entender que las distintas culturas no pueden romper totalmente su historia y su cosmovisión. Efectivamente, Jesús no quería que cambiara la historia del judaísmo, Jesús quería que en esa historia del judaísmo encontraran a Jesucristo crucificado. ¿Somos capaces de dialogar en la cultura en la cual hoy día nosotros estamos tratando de llevar el evangelio? Pareciera ser que de repente hay una distancia insalvable entre el mensaje que estamos predicando y lo cultural. Y la estrategia, la peor estrategia que a veces hacemos es decir, no, esta cultura no conoce al Señor. Y nos cerramos pensando que nuestra cultura es la importante. Y se rompe ¿qué cosa? Se rompe la capacidad ¿de qué? De dialogar. Y al mundo evangélico hoy día, lamentablemente, en muy pocas partes lo quieren escuchar. ¿Y sabe por qué en muy pocas partes se quiere escuchar el mundo evangélico? Porque nosotros hemos roto el diálogo con las culturas. Lo hemos cortado. Nos hemos quedado en un lado y hemos roto el puente que nos permitía comunicar el evangelio al otro lado. Y acá hay una característica muy importante en ese sentido. Fíjense por favor, les comparto, un misionólogo escribe algo que me llamó mucho la atención. Dice lo siguiente: no solo es necesaria una traducción bíblica de equivalencia dinámica, sino también una evangelización de equivalencias dinámicas que traduzca eventos, prácticas religiosas, sistemas de norma, etc. Porque si no somos capaces de dialogar con la cultura en la cual estamos, entonces el mensaje no va a poder llegar a esas culturas. Yo sé que es complejo esto porque la mayoría de nosotros tenemos una animadversión a lo que a veces hoy día estamos viendo en lo cultural, pero no podemos romper el diálogo, no podemos. Si no somos capaces de entender esa cultura, conocerla y utilizarla, entonces nos quedaremos al otro lado del puente gritando lejos y la gente no querrá escucharnos. Solo por tiempo necesito avanzar y no puedo detenerme mucho en estos aspectos que ojalá en algún momento los pudiéramos amplificar. Otro elemento que vemos acá, la misión de Jesús fue liberadora. A ver, necesito hacer un paréntesis, porque los lectores de la Biblia necesitan este paréntesis tomarlo. Siempre yo digo
esta cosita anótela porque le va a servir para leer la Biblia. Esto que vamos a decir ahora, anótelo porque le va a servir para leer la Biblia. Fíjense por favor, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que eran culturas, en la época donde Jesús estaba desarrollando su ministerio, tenían formas de ver la vida, ¿verdad? Ellos veían la vida de una manera, y según cómo uno ve la vida, le asigna a todas las cosas de la vida una razón de ser. Y es importante porque en el mundo, cuando Jesús estuvo predicando, me voy a referir principalmente al tiempo cuando Jesús estuvo predicando, la gente tenía este pensamiento, y según este pensamiento hacía toda su interpretación de la vida y de las circunstancias de la vida. ¿Cómo pensaban? Pensaban o creían que las enfermedades eran causadas por los pecados de la persona afectada o por los demonios. O sea, la gente en el tiempo de Jesús, la cultura, la forma de pensar, la estructura mental de la gente cuando Jesús estaba predicando, básicamente entendía lo siguiente, que cuando una persona estaba enferma, esa enfermedad estaba estrechamente ligada al pecado o inclusive a temas demoníacos. El Nuevo Testamento considera, por favor, por eso le decía, anote esto, todo el Nuevo Testamento en una cultura imperante consideraba que la enfermedad como contraria a la voluntad de Dios. Y básicamente lo contrario a la voluntad de Dios en la cultura judía y también helénica, lo contrario a la voluntad de Dios es el otro extremo. ¿Quién está al otro lado de Dios? Satanás, el diablo y sus demonios. Entonces, la salud era interpretada como Dios, ¿verdad? La salud era interpretada como Dios. Todo problema físico o de enfermedad automáticamente era interpretado como manifestación ¿de qué? Del pecado y en estricto rigor del antónimo de Dios, que sería ¿quién? Del diablo. Fíjense, por favor, un poco en esto. Estoy leyendo Juan 9. Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Bien, entonces el escritor bíblico nos muestra que aquí Jesús se encuentra con un hombre que tenía una enfermedad. Era ciego de nacimiento. Y más encima, ojo, de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron. Obvio, ellos pensaban culturalmente de manera correcta. Ellos pensaban de manera correcta. Porque la forma en que se veía la vida en ese tiempo era así. Entonces, la pregunta era de perogrullo. Rabí, maestro, para que este hombre haya nacido ciego. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Fíjense por favor. Lo que vemos acá es la manifestación cultural. Esta era la creencia. Así se veía todo aquello que no estaba sano en el tiempo de Jesús. Todo lo que no estuviera sano tenía sospecha o tenía vinculación directa a algún tema, primero de pecado o segundo, que era lo más grave inclusive, este concepto de lo demoníaco. Versículo 3 dice,
Jesús tiene que aclarar, porque Jesús tiene que comenzar a luchar con el tema cultural de lo que ellos pensaban. Dice, ni él pecó ni sus padres, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. ¿A quién estamos viendo acá entonces? A un Jesús misionero. Viene la noche cuando nadie pueda trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? ¿O qué es lo que vemos acá en Mateo 9? Por lo que una sanación, cuando en el Nuevo Testamento, y me quiero referir principalmente al Nuevo Testamento, cada vez que la Biblia enfatiza una sanación de alguien, en la mentalidad judía del primer siglo, al ver una restauración física, era la forma en que la gente lograba darse cuenta de que este Jesús tenía algunas características que lo hacían especial a otros. Fíjense, por favor, si la mente de la gente de ese tiempo era, si estás enfermo, no importa la enfermedad, si estás enfermo, básicamente es porque tus papás o tú pecaste, o si estás endemoniado, básicamente tiene que ver porque tus papás o tú pecaste, o inclusive alguien. Hago un paréntesis. En algún tiempo en la iglesia evangélica se nos metió esta cuestión de buscar los pecados generacionales. Y con tristeza muchos andaban buscando pecados generacionales, pensando que los pecados generacionales estaban afectando hoy día su salud o su vida. Cierro el paréntesis. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a un Jesús sanando toda enfermedad y toda dolencia. En esencia, lo que vemos aquí a Jesús es diciéndole a la gente que este Jesús tenía poder inclusive sobre quién. Y a ver, trate de completar la oración. Este Jesús tenía poder inclusive sobre quién. No sobre la enfermedad. Nosotros los occidentales y en este tiempo vemos fuertemente el concepto de la enfermedad. Para ese tiempo era lo mismo que decir, este Jesús tiene poder inclusive sobre quién, sobre los demonios, sobre el mundo espiritual. Jesús no solamente, y esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo podamos entender, cuando Jesús se ve como enviado de Dios, cuando Jesús está haciendo su tarea misionera, y nos encontramos allí en Mateo 9, esta descripción que Jesús salía por distintos lugares a predicar el Evangelio, ¿verdad? Ya sabemos que Él se movía a predicar el Evangelio, pero que en esa predicación Él iba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Por favor, trate de dirigir su mirada no a la enfermedad o a la dolencia principalmente, sino que trate de dirigir su mirada hacia el concepto que la gente pensaba en ese tiempo, que era lo que originaba una enfermedad o una dolencia. En otras palabras, Jesús lo que estaba tratando de mostrar, de enseñar aquí, era lo siguiente: yo como enviado de Dios tengo poder inclusive sobre el diablo. Y el único que podía liberar era Él. Jesús era el único. Por eso es que la gente se asombró tanto con la vida de Jesús, porque no solo porque sanó, por favor, tratemos de hacer este ejercicio.
La gente no solamente se asombró porque vio sanidades, la gente se asombró porque estaba delante de él alguien que tenía poder para vencer al que nunca nadie antes había podido vencer. El mundo espiritual. Jesús había venido a libertar y Jesús había traído libertad no solamente de costumbres, no solamente de formas. La obra de Jesucristo era una obra real, completa, absoluta. No solamente libraba de cosas materiales, sino que por sobre todas las cosas la obra de Cristo nos libra del mundo espiritual, de la muerte que nos tenía atrapados. La obra de Jesucristo en ese sentido, y fíjense por favor, solo como para poder colocar este concepto, entonces tenemos que decir, Jesús vino a atar al hombre fuerte y producto de que este hombre fuerte fuera atado, Él trae liberación. Ponga atención por favor. Usted dirá, pero pastor, ¿qué está hablando? Ponga atención. Leo Mateo 12, 22 al 29. Ponga atención. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. ¿Cómo lo lee el escritor? ¿Cómo lo lee el escritor? Relaciona dos cosas. ¿Qué dos cosas relaciona? Que este ciego y mudo estaba, ¿qué cosa? Ya, muy bien. ¿Y qué dice la Biblia? Jesús lo sanó. De modo que el mudo pudo hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oír, los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Ya va entendiendo toda esta relación, ¿verdad? Porque así se veía, todo siempre giraba, toda necesidad, todo problema, siempre se leía en clave de lo que no es humano es espiritual y lo que no es salud es enfermedad, los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y le dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar a alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. Explico muy breve esto. En los tiempos de Jesús ya habían exorcistas. Pero estos exorcistas trabajaban aparentemente, como hoy día también suele suceder, en algunos casos, eran magias distintas. Ustedes conocen todo este concepto de magia blanca, magia negra, ¿verdad? O lo han escuchado al menos. Bueno, en los tiempos de Jesús ya existía esto. Y evidentemente había gente que aparentemente producía cosas milagrosas. Pero esas cosas milagrosas, lo que Jesús está diciendo acá, son productos siempre de lo malo. O sea, la gente era restaurada, pero seguía esclavizada, que es un poco cómo funciona hasta hoy día todas estas cosas raras, ¿no? Porque te libera por un lado y te ata por otro lado. Bueno, cierro el paréntesis. Pero Jesús, ¿qué dice? Y esta es la parte que a nosotros nos cuesta entender y que a los fariseos les costaba entender.
¿cómo se podía mezclar un hombre enfermo con Dios? Si el enfermo se supone que representaba ¿qué cosa? No, y además, el demonio. ¿Cómo era posible para estos hombres de su cultura, cómo era posible que donde está el demonio pudiera actuar ¿quién? Dios. Y es por eso que Jesús les tiene que decir, en cambio, si expulso a los demonios en personas, donde efectivamente podía estar sucediendo esto, lo hago por el Espíritu de Dios, porque para la cultura de ellos era imposible que Dios se manifestara donde estaba ¿quién? El demonio. Recuerden que ya desde el Antiguo Testamento los enfermos no podían estar en el campamento, los enfermos no podían participar de las liturgias, las mujeres en procesos de menstruación no podían acercarse, porque este Dios de la cultura hebrea no podía manchar su santidad con absolutamente nada pecaminoso del hombre. ¿Qué es lo que estamos de alguna manera tratando de decir aquí? Y me voy a hacer ayudar de un escritor, un misionólogo bastante importante, Leonardo Boff. Dice lo siguiente: Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés, en donde el Mesías traería, al igual que Moisés, un paradigma de liberación, caracterizado por señales y prodigios. Jesús es el nuevo libertador del pueblo hebreo, porque piense usted, cada vez que los evangelios están enfatizando sanidades, en realidad se está proclamando a un Jesús que tenía poder ¿sobre quién? Sobre Satanás. Entonces, la obra misionológica de este Jesús, el mensaje misionológico de este enviado, tenía que ver con aspectos muy importantes. El primero, él siempre pensó que el mensaje había que hacerlo correr, muy importante. El segundo, se requiere que las culturas dialoguen, se requiere conocer la otra cultura para poder entrar en conversación. Desde ese concepto cultural plantear el evangelio. Bien, todo eso hasta allí está bien. Pero creo que no es menor, hermanos, recordar algo que es muy importante. El evangelio tiene características espirituales. No es solamente ser buena persona. No es solamente ser moralmente mejor. No es solamente asistir a un lugar. No es solamente guardar ciertos ritos. El evangelio, de lo que estamos informándonos aquí en Mateo, tiene características que sobrepasan la extensión, sobrepasan lo cultural. El evangelio ha venido a derrotar un problema gravísimo en el ser humano, que es la muerte espiritual producida por el pecado. Debo decirles lo siguiente, hermanos, que hasta cierto sentido los judíos del tiempo de Jesús no se equivocaban. Hoy día teológicamente sabemos que las enfermedades son producto del pecado, eso es así, pero no siempre está relacionado que nuestra enfermedad esté relacionado directamente con algo que hayamos hecho, pero sí el pecado está mostrándonos cada vez su poder, su autoridad. ¿Sabe qué? Usted y yo vamos a morir. Son lo que Pablo llama como los resabios del pecado. Los resabios. Porque
Esa afectación del ser humano, cuando el hombre cayó en el pecado, hermanos, debo decirles, no es una afectación simple. No es una afectación simple. No es la idea de que estamos bien, no. El pecado causó severos daños en el ser humano. Daños que algunos todavía llevamos porque nos enfermamos por causa del pecado, porque vamos a morir por causa del pecado, pero Jesús acá está mostrándole a la gente que las implicancias de su evangelio tenían el poder de romper ese yugo espiritual. Esta comunicación del evangelio que encontramos en Jesús acá nos lleva a entender algo que es muy importante siempre, siempre. ¿Y cuál es eso? El evangelio es poder de Dios para salvación de un hombre y de una mujer de la muerte espiritual y eterna. No es una mejora, no es solo un concepto moral. El evangelio de Jesucristo vino a confrontar el poder que tenía Satanás, el poder espiritual que el hombre le había entregado por causa del pecado a Satanás, esa autoridad que Satanás tenía sobre el hombre. Jesucristo vino para quebrar y romper esa autoridad que el enemigo tenía sobre todo hombre, sobre toda mujer por causa del pecado. Y es muy importante, hermanos, que cualquiera que quiera enseñar, predicar, ya sea enviado de manera local, ya sea enviado de manera transcultural, lo que sea, es que no estamos hablando simplemente de una mejora del ser humano. El hombre necesita encontrarse con Jesucristo, porque solo Jesucristo tiene poder para vencer las obras del maligno. Y las obras del maligno son la muerte, son la separación con Dios, son el olvidarnos de la gracia y de la presencia de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque debemos recalcar que el evangelio, el mensaje principal de su palabra tiene que ver con que el hombre está en un serio problema, no moral, sino en un problema espiritual, el cual no puede solucionar por sus propias fuerzas, si no permite que Jesucristo haga su obra en su corazón y en su vida. Y es por eso que decimos que este mensaje misionológico, este mensaje del enviado, es cuando Jesús decía: yo he venido para desatar, para deshacer las obras del diablo, para romper toda autoridad que el diablo ha tenido sobre ustedes durante tanto tiempo por causa del pecado, porque nadie puede romper esa autoridad sino solamente yo en la cruz del Calvario. Debemos recordar, hermanos, que nuestro mensaje es un mensaje de vida, es un mensaje en el Espíritu, es un mensaje de salvación, y producto de esa salvación, ni un problema, súmele a ser mejores esposos, súmele a ser mejores trabajadores, súmele a ser mejores esposas, súmele a ser mejores hijos, y súmele todo lo que quiera, pero sobre todas las cosas, haber permitido que Jesucristo, con toda su autoridad y su gracia, se manifieste en nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para salvación, para liberación. Termino haciendo el símil del Antiguo Testamento.
El pecado del pueblo de Israel trajo consecuencias. Y el pueblo de Israel comenzó a enfermarse y a ser mordido por distintas serpientes que aparecían, ¿verdad? La gente moría y moría y moría. Y Moisés no sabía qué hacer porque Moisés decía, pero Dios, tú nos sacaste, tú nos liberaste y ahora nuestro pecado nos está matando. Y Dios le dice a Moisés, mira, toma haz una serpiente de las mismas que te están mordiendo y matando. Haz una de bronce, clávala en una estaca y ponla en el centro del campamento. Y toda persona que vea a esa serpiente clavada allí, pero sabemos que no era solamente ver desde el aspecto de mirar, sino que todo aquel que estaba entendiendo el mensaje que Dios quería darle al pueblo de Israel, será sanado. 2000 años después, el pecado del hombre sigue matándolo, sigue destruyéndolo, sigue causando problemas y ahora es nuevamente levantado otra imagen, Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y quién mira a ese Jesús? Solo quien mira a ese Jesús no solamente será sanado, porque nosotros decimos, vamos a recibir sanidad. Sí, eso es de la gracia, eso es de yapa, digámoslo así. Conoce el concepto yapa, ¿verdad? La sanidad física es una yapa. Ver al Cristo resucitado es ser liberado del poder del pecado que se hizo sobre nuestras vidas. Es ser liberado de la condenación eterna, es ser liberado del castigo eterno. Es ese mensaje el que Jesucristo estaba planteándole acá a estos hombres. Cuando esta gente veía que Jesucristo sanaba enfermos, liberaba endemoniados, esta gente se les partía la cabeza porque decía, Dios está aquí. Porque el único que se le puede hacer frente al diablo es Dios. Y el único que puede destruirlo es Dios. Y es por eso que la gente lograba ver en Jesús algo diferente. Y es por eso que cuando Jesús tiene que hablar sobre el exorcismo, tiene que decir, es el Espíritu de Dios que está obrando en ellos, aunque la gente le dificultara hacer esa asociación. ¿Cómo Dios iba a estar obrando en estos hombres? Termino. Dicho todo lo que he dicho, que es la segunda parte de este pasaje, aparece este pensamiento de Jesús. Dicho todo lo anterior, dicho que es necesario que el Evangelio se extienda, dicho que es necesario que la gente sea capaz de dialogar con el otro, entender al otro, entender su mundo, entender su lucha, entender sus problemas. Dicho lo más importante, que el Evangelio es de liberación espiritual, dicho todo eso, Jesús hace este pensamiento. Es como que piensa. Es como que piensa. Dice lo siguiente. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies
¿Qué cosa? Que envíe obreros a su mies. Le hemos echado una miradita un poco al concepto misionológico de Jesús, de cómo él de alguna manera planteaba su ministerio. Ministerio que hoy día lo ha entregado en manos ¿de quién? De la iglesia. El Señor de la obra envía y nosotros oramos. Que el Señor nos ayude, hermanos, como iglesia, para que nosotros podamos pensar en esto que hablamos hoy y lo que hoy día usted está conociendo. Yo sé que la iglesia esto ya lo conocía, pero como yo me vengo sumando a ustedes, yo necesito también tener la certeza de que este es un querer y un deseo de la iglesia local. Y es por eso que hoy día queremos tener un tiempo especial de oración por esta familia. Y les voy a pedir que nos pongamos en pie, por favor. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor les bendiga. Cumpleaños feliz. Oramos y nos vamos al Zócalo. Señor, muchas gracias por este día. Gracias también por poder reconocer a nuestros hermanos en este día, Señor. Pedimos que usted les bendiga y durante esta semana ayúdenos a cada uno de nosotros también en nuestros distintos quehaceres. Llévenos en paz, en comunión. Lo pedimos, lo esperamos. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les invitamos a bajar, por favor, rápidamente. No se puede ir sin echar una miradita abajo, porque hay gente que estuvo trabajando para que usted baje ahora, así que vaya un ratito abajo. Que el Señor les bendiga.